Bueno, gracias. Voy a empezar con una ironía. Gracias por los 10 minutos que nos han concedido a cada uno. Y voy a seguir con otra, porque la verdad es que no estoy de acuerdo con Ernesto. Me gustaría que estuviera presente aquí para discutir abiertamente con él, como es mi costumbre, por otra parte. Yo no creo que no participo de la idea de que podamos considerar estos 40 años como un fracaso de la Argentina en materia de derechos humanos. Me parece que la vida es así, tenemos problemas y arrastramos un montón de problemas y son muy complejos y no hemos podido resolverlos bien. Por ejemplo, yo no voy a entrar para nada en todo lo que es la depravación que gobiernos recientes hicieron de la idea de derechos humanos, la cooptación, la partidización, la manipulación, todo eso. Pero eso creo que va a estar siendo superado. Creo que cualquiera de los tres partidos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia van a tomar distancia si no lo están tomando ya. Cualquiera de los tres. Entonces, esto puede ser discutible, pero no pensaba dedicarme a una crítica al periodo, digamos, de distorsión y de manipulación. Pero sí, por ejemplo, me parece que, digamos, una señal de los problemas que tenemos es cómo se corrompió el término garantismo. Si uno sale a la calle y le pregunta, ¿usted es garantista? No, por favor, yo no soy garantista, yo creo que... ¿No? Entonces, el sentido de la palabra garantismo, ¿no?, que es realmente un sentido importantísimo en términos de lo que puede ser un aspecto de los derechos humanos, se nos fue al aire, digamos, ¿no? Pero eso es comprensible, no lo apruebo de ningún modo. Hay que luchar para que la palabra recupere su sentido genuino. Pero es comprensible, y no solo comprensible aquí, sino comprensible en toda América Latina. Entonces estamos en una situación en la cual realmente tenemos que preocuparnos. Ahora, considerarnos fracasados, la verdad no le veo ni pies ni cabeza, y me parece que hay que pensar el problema en el marco de, no quiero ser militante, pero sí en el marco de una lucha y no en el marco de un fracaso, ¿no? Entonces, lo que yo tenía idea era me hice una pregunta y escribí, ¿no?, como para leer 1 hora y media más o menos, no 10 minutos, pero bueno, sobre una pregunta: ¿por qué diablos, no, se puede decir algo acerca de los rasgos idiosincráticos que tiene el tema de derechos humanos en la Argentina de hoy? Eso tiene algo que ver con su historia, tiene algo que ver con sus problemas contemporáneos. Hay rasgos idiosincráticos, y esos rasgos idiosincráticos me gustan, no me gustan, bueno, la mayoría no me gustan, pero hay que identificarlos, creo, y me parece que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo. Entonces yo diría que hay 2 rasgos que son idiosincráticos. Eso no quiere decir que no sean comunes a algunos países o a muchos países, pero en todos se combinan los componentes se combinan cuantitativamente en forma diferente y cualitativamente también. Entonces vale la pena distinguirlos. Me parece que hay 2 que son muy importantes. Uno de ellos es la simetría entre el Estado y el individuo, o descubrimiento liberal. Sí, liberal. La simetría entre el Estado y el individuo tiene una tradición liberal, y esa tradición liberal para mí es muy importante y es muy débil en la Argentina. No creo que sea un fracaso ni del liberalismo ni de la Argentina, pero es así, digamos, ¿no? Es débil. Entonces, esa asimetría en la cual las libertades individuales están permanentemente como copadas o bajo la sombra del poder estatal, es muy importante
y tiene una larga tradición. La verdad es que tiene una larga tradición, más allá de que las teorías sociológicas digan, bueno, pero esa concatenación no resiste. Sí, resiste. Y la verdad es que esa tradición empieza antes de la existencia misma de la Argentina, y después se va, digamos, amalgamando, va estando incluso en los periodos del liberalismo floreciente. Por ejemplo, en el periodo del liberalismo, digamos, de las leyes laicas de fines del siglo XIX, bueno, ahí mismo uno puede ver que en general se trató de un liberalismo por necesidad. Se trató de decir, bueno, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué necesitamos para integrarnos en el mundo y ganar mucho dinero? Y ser liberales. Bueno, adelante, ¿no? No, había excepciones, por supuesto, había excepciones, y hubo excepciones en contestación con eso, y muy importantes. La Unión Cívica Radical, uno de los fundadores fue Alem, otro de los fundadores fue Francisco Barroeta Beña, que eran liberales genuinos. Bueno, les pasaron por encima, ¿no? Pero no importa, de todas formas es una tradición que se mantiene, la tradición liberal, de un modo u otro, no se ha borrado del mapa. Está en la memoria, está en cierta lucha popular, tiene una presencia muy importante. Y bueno, pero de todas formas, esa tradición no logra ser hegemónica. Después viene ni siquiera estoy haciendo un análisis así de sucesiones históricas, estoy haciendo unos pantallazos violentos, ¿no? Porque después aparece el peronismo, y el peronismo fortalece los rasgos institucionales antiliberales en el sentido, digamos, no gorila de la palabra, lo que quiero decir es, bueno, si nosotros engrandecemos la figura del presidente, mucho más todavía de lo que estaba ya engrandecida con la reforma constitucional del 49, la engrandecemos más aún, y además de eso expandimos el Estado. Bueno, después sí, podemos poner, las libertades públicas, pero las libertades públicas, si uno lee el texto constitucional del 49, están ahí, están como temblando, son trémulas, ¿no? Y lo que parece a veces como una tensión que el peronismo quiere resolver entre libertad y orden. El peronismo quiere resolver esa tensión. Esa tensión no tiene una solución. Tiene una solución teórica, o muchas, pero la solución de vida, solución de la vida de la gente, no tiene, siempre tiene que estar, siempre libertad y orden tienen que estar en tensión, no hay cómo solucionar. Y si yo creo que todo puede ser legislado, estoy proponiendo una ilusión para resolver la tensión entre la libertad y el orden. Bueno, eso es parte de la experiencia peronista. Bueno, y después el tema fue, digamos, evolucionando en una situación en la cual a esa, muy rápido y contemporáneamente, paralelamente, a esa asimetría entre el Estado y el individuo, entre el poder político y el individuo, se dio otra, que es muy importante, no menos importante, que es que los derechos humanos individuales fueron cediendo peso, prevalencia a los derechos humanos colectivos, a los derechos humanos comunitaristas, se podría decir, categoriales. Eso se ve en la Constitución, se ve en la legislación, se ve en la mentalidad de los dominantes. Es decir, hay como un sueño que replica, yo diría, para dar un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo tramposo, porque muchos de ustedes no pueden, seguramente, o casi seguramente no lo conocen en detalle, pero no importa, me tienen que creer a mí. El ejemplo de Getúlio Vargas en el Estado Novo. La ciudadanía regulada. Sí, usted es ciudadano en la medida en que está acá, donde yo lo coloco y le reconozco. El Estado le reconoce estatus de ciudadano en la medida en que está acá. Y usted aquí, y usted acá tiene, y en tanto ciudadano regulado,
tiene una serie de derechos. Bueno, eso tendencialmente eso ha estado presente en la Argentina y creo que impera como una mentalidad que la vemos en muchas cosas. Entonces yo veo algunas que son simplemente, me parece que ejemplos de una cultura política en relación a los derechos humanos que expresa todo esto. Por ejemplo, el dictum: donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Ese dictum en términos lógicos es absurdo, porque eso va a la violencia, eso conduce directamente a la violencia. Pero además no tiene ninguna mediación, hay una necesidad, hay un derecho, no hay una mediación política, ni legal, ni nada. Es decir, las necesidades se transformarían en derechos. Más allá de lo que es la imposibilidad lógica, ¿no? Tenemos una indecisión radical, porque ¿quién puede decidir qué es una necesidad? O sea, estamos cancelando un aspecto que es un aspecto institucional, y el aspecto institucional central en el tema, y dando pie, abriendo el camino a actores colectivos que imponen necesidades y imponen su necesidad, su transformación en derecho, ¿no? De este dictum surge otro que ustedes tienen que haber escuchado muchas veces. Es la noción de que gobernar es ampliar derechos. Gobernar es ampliar derechos, ¿no? Bueno, ese gobernar es ampliar derechos. Yo diría que es autoconcesivo, ¿no? Y además supone un juego de suma cero. Gobierna el campo nacional, se amplían derechos. Gobierna el campo antinacional, preséntemelo porque no lo conozco, no sé qué quiere decir, pero gobierna el campo antinacional, se quitan derechos. Se amplían, se quitan, se amplían, se quitan. Esa es una cosa que es un maniqueísmo, en donde el que se autopostula como el titular del campo nacional es el que amplía los derechos. Entonces, estas características me parece que se complementan unas con otras para ir formando una cultura. Y hay otra que tiene que ver con no el choque de derechos, porque el choque de derechos es inevitable. El choque de derechos pertenece a la naturaleza del hombre civilizado, pero sí el derecho a afectar derechos, que no es el choque de derechos. El derecho a afectar derechos es como la prevalencia de unos derechos sobre otros. Los derechos colectivos son más importantes, prevalecen sobre los derechos individuales. ¿Por qué? No sé. Pero tienen derecho a afectar derechos. ¿Y qué es afectar derechos? Y afectar derechos no es chocar unos con otros, es usar la afectación de derechos para conseguir de un tercero. Ese tercero puede ser el Estado, ese tercero puede ser los poderosos, lo que sea, pero yo, tengo derecho a afectar tus derechos, tus derechos es lo que sea, ¿no? O sea, no solamente los piqueteros afectan derechos. Los patrones que hacen lockouts también, si lo hacen, y suelen hacerlo de un modo o del otro, ¿no? Entonces, y quizás eso sea potencialmente más importante, ¿no? Bueno, yo quiero con esto ir cerrando, porque sé que tengo ya que terminar. Me parece que no tengo ninguna solución para esto, sino que creo que estos temas es indispensable pensarlos, es indispensable discutirlos. Por eso di vuelta
el plan de operaciones morenianas que tenía, y empecé por manifestar mi desacuerdo con Ernesto, ¿no? Pero encima, yo creo que, para terminar, creo que hay una tensión irresuelta, ¿no? Y probablemente no sea posible resolver en la Argentina entre un liberalismo que es débil, pero es indestructible, por un lado. O sea, tenemos un liberalismo, ese liberalismo es débil, comparativamente está siempre a la defensiva, no logra encarnarse, y cuando se parece encarnar, ahí miramos de lejos y vemos, no, otra trampa, de nuevo, sopa, ¿no? De nuevo sopa, un tipo que dice que es liberal y es lo más antiliberal que puede haber. Bueno, pero además, a pesar de eso es indestructible, es indestructible porque somos muchos los cabezaduras que lo defendemos. Entonces está, por un lado eso, y por otro lado un populismo que es más robusto, ¿no? Pero que tiene muchos problemas es más robusto, sin duda, está más arraigado en la cultura política, más arraigado en las frases hechas, ¿no? Gobernar es ampliar derechos. Está más arraigado en las frases hechas, pero es incapaz de absorber elementos del liberalismo. Hasta ahora se muestra que le cuesta mucho absorber elementos y componentes del liberalismo, ¿no? Entonces, en el marco de esa tensión, que la tenemos que aceptar, porque, bueno, es así, hay poco lugar para la República, hay poco lugar para una idea o una concepción republicana, ¿no? Y bueno, esa concepción republicana es un bien porque yo creo que tenemos que pelear, y quizá no alcancemos nunca, pero me parece que en la medida que peleemos por él, vamos a mejorar la situación de los derechos humanos.